Hola, soy el doctor Luis Gómez, pastor de la iglesia Avance Global, ubicada aquí en Houston, en la 12656 Gold Road, Houston, Texas, 77077. Estamos complacidos de hoy de tener este programa para ustedes con un tema muy especial y sobre todo con un invitado que para mí en este día es algo grandioso, algo muy especial. Puedo decir, mi pastor de mi adolescencia, quien me bautizó, y estamos por eso complacidos y queremos hablar de un tema que quiero introducir solo un verso de la palabra. Está en el verso del libro de Efesios capítulo 4 verso 7, que dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y queremos hablar un poco sobre la gracia de Dios, un tema muy discutido en este tiempo, donde por diferentes razones han aparecido gente hablando cosas que en apariencia se ven interesantes, pero están distorsionando la verdad bíblica. Y por eso creo que cuando estamos aquí con alguien que yo considero un general del reino de Dios, a mi hermano Víctor López, reverendo Víctor López, es una de esas cosas que me parece impresionante escucharlo a él, que nos puede hablar un poco de este tema. Y por eso quiero darle un momento, una oportunidad a mi hermano reverendo Víctor López, que está aquí conmigo, para que nos hable un poquito de él, de su trabajo, de su obra, de su ministerio. Bien, Luis, un inmenso el placer que me da de acompañarte en este momento, en esta actividad, en este programa, y compartir, por supuesto, no solamente contigo, sino compartir con tu audiencia. Gloria a Dios. Ajá. Y imagínate, hablar de la experiencia en el ministerio, hay muchas cosas que contar. Me imagino. Porque Dios me ha dado la bendición de haber servido por unos cuantos años en su obra. Pero tal vez la primera cosa que debo decirte, después de manifestarte una vez más el honor y el privilegio que me das de compartir contigo la bendición de este programa, es que Dios me dio la gracia, hablando de la gracia, porque yo siento que estoy aquí por gracia, la gracia de Dios. Amén, igualmente. Y la cosa más importante que pasó en mi vida, por supuesto, fue el conocer a Jesucristo como mi Salvador personal. Eso sucedió hace unos cuantos años, no es que yo esté tan viejito, pero por allá en el año 1942, cuando yo tenía 8 años de edad, el Señor me dio la gracia de aceptarlo como Salvador y Señor. Amén. De una forma muy, muy sencilla. Mi padre ya había aceptado a Cristo unas semanas antes, y realizándose una actividad en mi propio hogar, cuando se hizo la invitación de quienes necesitaban a Cristo, mi madre pasó adelante, manifestando que ella lo necesitaba. Y yo me fui detrás de ella a esa edad de 6 años. Ratifico lo de la edad porque eran 6 años. Y esa noche yo tomé la decisión. Por supuesto que yo no entendía nada de eso de pecado. No entendía nada de eso de la necesidad de tener a Cristo en la vida. No entendía nada de eso de que Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario en nuestro lugar, en mi lugar. Yo no entendía nada de eso. Sí, no. Pero con el correr del tiempo, claro que lo entendí. Entonces yo he dicho muchas veces cuando doy algo cuento algo de esa experiencia, que lo que estoy seguro y nunca he tenido dudas de que esa noche el Señor Jesucristo me salvó. Amén. Aunque yo no entendía, no comprendía, seguro que el Señor Jesucristo me salvó. Y puedo decir eso, bueno, por la trascendencia de la vida luego. Porque luego Dios me ha llevado por sus caminos. Amén. Qué Dios bueno, me ha llevado por rumbos a veces desconocidos, pero en su gracia pues me ha guiado a ellos. Y por supuesto que en la medida que fui creciendo en la iglesia, luego cuando tenía los 17 años, Dios me dio la gracia de ingresar a una escuela bíblica.
y cumplir allí con algunos estudios, digamos, elementales, pero formales, en preparación para el ministerio. Amén, gloria a Dios. Con una condición que yo sentía que yo tenía. En realidad no fui a la escuela con la intención de que me iba a preparar para ser pastor. Ese no era el objetivo que yo tenía en ese momento. Pero lo que resultó es que, concluyendo mis primeros 3 años de estudio, había que hacer un año de pasantía en una iglesia, que era lo que le iba a garantizar a uno que podía obtener el título que se ofrecía. Y bueno, me fui al año de pasantía a una iglesia ya establecida, había un pastor misionero, y Dios me dio la gracia de pasar ese año en la iglesia, por supuesto llevando a cabo el ministerio pastoral, haciendo muchas cosas que no sabía, que no había aprendido en la teoría, en la escuela, pero aprendiendo con los hermanos. Y siempre cuento que habían 3 hermanas ancianas, que fueron 3 hermanas que el Señor utilizó acerca del ministerio pastoral. Gloria a Dios, qué tremendo. Y luego concluido el tiempo de pasantía, lo que sucedió es que la iglesia me llamó entonces para ser pastor. Y Dios me dio la gracia de aceptar ir a esa iglesia en un pueblo en el estado Guárico, en Venezuela. Y Dios me dio la bendición de quedarme allí durante unos 7 años en el ministerio pastoral. Allí encontré a la esposa. Señor, en esa iglesia me casé. Gloria a Dios. Y en esa iglesia nacieron mis 2 hijos, que tú los conoces, el varón Samil y Holly. Ellos nacieron en ese pueblo. Llegó el momento que yo consideré que había terminado, había completado mi labor, mi ministerio en esa iglesia, y renuncié. Y la gente con mucha dificultad, la gente de la iglesia con preguntándose por qué, porque estábamos en un tiempo bueno de la iglesia, si podemos llamarlo de alguna manera. Pero renuncié sin saber qué iba a hacer, a dónde iba a ir. Y a los pocos días de haber renunciado, yo sí recibí una invitación, una carta, donde me estaba invitando la Iglesia Evangélica Libre Gilgal a ser pastor de esa iglesia. La Iglesia Evangélica Libre Gilgal en la ciudad de Maracay. Y allí comenzamos en el año 1970, me acuerdo que el 25 de enero de ese año. Wow. Yo creo que ustedes todavía no estaban en la iglesia. No, todavía no habíamos llegado. Pero inmediatamente, en el poco tiempo, llegó tu mamá, la hermana Eugenia de Gómez, llegaste tú, llegó Robert, y bueno, parte de la familia. Claro. Llegó ahí para ayudarnos en la iglesia, y en realidad fue un apoyo, y yo creo que fue un apoyo mutuo, que el Señor nos dio la gracia de tener. Entonces, bueno, fue ahí en esa iglesia donde nos conocimos, donde tú estuviste participando con nosotros, digamos, en esos años tiernos de la vida, sí, en esos primeros años. Y Dios nos dio la gracia de desarrollar un ministerio en esa iglesia, donde algunos de allí, de la congregación, han salido a servir al Señor. Y curiosamente, acá en Houston, me encuentro con varias de las personas que tuvimos el privilegio de tener allí en la iglesia y de bautizar en la iglesia. Sí. De encontrármelos acá en Houston. Está el doctor Luis Gómez. Está otro amigo en común que es Abdul Álvarez. Gloria a Dios, amén. Por acá me encontré también a Manuel Suárez, que trabaja con una organización cristiana también acá. Abdul desarrolla un ministerio importante entre gentes de mayores necesidades. Sí. Y bueno, así que
en una reunión que teníamos en algún tiempo, habían 4 o 5 personas, porque también mi hijo, Ajá. que está viviendo acá, también yo tuve la bendición de bautizarlo. Y una bendición grandísima fue que el año pasado, cuando estaba de visita, mi hijo y su esposa sintieron que era un momento oportuno para bautizar a sus hijos. Y entonces me preguntaron, papá, ¿por qué no te animarías a bautizar a Víctor y a Eduardo, que se llaman, así es el nombre de los nietos? Le digo, claro que sí. Entonces hicimos un entrenamiento ahí más o menos intensivo, más o menos rápido, y Dios me dio la gracia de bautizarlo también. Qué bueno, qué bueno. Y déjame hacer un paréntesis ahí entre, para que... Seguro. Y en el devenir de tanta gente que ha pasado, vamos a decirlo, bajo tu ministerio pastoral, ¿hay alguien especial que tú puedas recordar que marcó algo en la vida tuya? ¿Estás refiriéndote a gente de la iglesia? Claro, por supuesto. Mira, hay muchas personas, porque ahí nos encontramos. Tú recuerdas, por ejemplo, a el maestro Josué Borges. Claro. Que era militar, y sus conocimientos y su entrenamiento y su paciencia lo utilizó mucho en la iglesia en cuanto a la parte administrativa. Sí, por supuesto. Esa es una persona. ¿Recuerdas a una persona que se llama Mercedes López de Bracho? Por supuesto, muy bien. Una persona que en la escuela dominical, en la parte organizativa y en la parte docente, fue muy efectiva. Y recuerdas a una persona que se llama Eugenia de Gómez. Por supuesto. Otra persona que estábamos visitando a unos amigos por acá en el estado, que fueron misioneros allá, los Lorenzo y Benita Slefford. Y les pregunté qué cosas recordaban importantes de la iglesia en el tiempo que ellos nos acompañaron. Y la hermana Benita pensó por un momento y enseguida me dijo, recuerdo a una maestra que casi no sé su nombre, y entonces concluimos que era Eugenia de Gómez, y ella sí lo ratificó entonces inmediatamente, que fue una persona dedicada a enseñar la palabra. Gloria a Dios. Yo diría que a enseñar el evangelio de la paz, el evangelio del reino de Dios. Amén, amén, qué bueno. Y así, bueno, yo pudiera continuar mencionándote personas que fueron importantísimas, que nos marcaron en el desarrollo del ministerio por su dedicación, por su fidelidad. No que no tuvieran problemas y dificultades, porque seguro que los tenían como yo también, ¿no? Sí, bueno, y qué bueno que estás usando esa palabra, dificultades, situaciones complejas, porque la vida cristiana no es una vida donde podamos decir todo el tiempo es de color de rosas, todo el tiempo las cosas van bien. Más bien la vida cristiana es un sumar de victoria cada día, donde vienen situaciones complejas para ganarlas cada día. Y en esto quizás sea un buen tiempo para hablar de, creo que una persona común en nuestro trabajo fue conocer a Hernán Artigas, un misionero en la selva, que creo que de una u otra forma nos motivó a las misiones, y quizás tú seas una de esas personas que compartió con él bastante, que nos podrías decir un poquitico de este personaje, vamos a llamarlo así. Muchísimo. Porque a Hernán lo conocí también en la escuela bíblica. Bueno. Hernán Artigas Raga fue un año mayor que yo. Así que cuando él ingresó a la escuela también muy joven. Y cuando yo ingresé, por supuesto, una de las personas con la cual entablé una amistad de inmediato fue Hernán. Porque las características que él tenía, una persona muy dada, muy animada, de manera que nos conocimos y casi durante toda la permanencia en la escuela fuimos entonces compañeros de cuarto. Así que estuvimos durante 2 años juntos.
Y mientras estábamos en la escuela, Hernán comenzó a recibir una visión, un deseo de trabajar entre las culturas indígenas. Había un hombre que murió hace varios años, pero creo que tú lo conociste, el reverendo José Félix Liscano, que comenzó a hablar, en una temporada comenzó a hablar mucho de misiones, partiendo del hecho de que nosotros, digo nosotros, la Iglesia Evangélica Libre en Venezuela, éramos producto de un trabajo misionero. Que una iglesia, sí, acá en los Estados Unidos, había decidido que Venezuela fuese su campo misionero, y tomando como base el trabajo que ya había hecho, digamos, de manera independiente, un misionero que se llamó David Finstrom, ellos entonces apoyaron a más personas que quisieron ir a trabajar a Venezuela. Y José Liscano consideró ese hecho como un hecho importante en la vida de las iglesias, por lo cual debíamos ser agradecidos a Dios. Amén, qué bueno, qué bueno. Y que la mejor manera de agradecer a Dios por este hecho en particular era enviar misioneros también a otros lugares a proclamar las buenas nuevas. Amén, de salvación. Qué bueno, qué tremendo. Sí. Y Hernán fue uno de los que se familiarizó mucho con esa enseñanza y con ese reto, porque era un reto, ¿no? Por supuesto, sí. Y aunque él hablaba de misiones en términos amplios, de ir de repente a otros países, yo me acuerdo que él hablaba mucho de ir a España, pero también hablaba de las culturas indígenas donde muy poca gente estaba trabajando. Y los pocos que estaban trabajando inclusive no eran nacionales, eran extranjeros. Entonces proclamaba la idea de que, bueno, nosotros tenemos la cultura tan cerca, a las comunidades indígenas tan cerca, ¿por qué no ser nosotros los que vamos a la selva, a las distintas selvas venezolanas y trabajar con estas etnias? Y Hernán se tomó la cosa en serio. Gloria a Dios por eso. Y digo que se la tomó en serio porque Dios le sembró eso. Dios, como decimos nosotros, Dios lo llamó a ese ministerio. De manera que, egresado de la escuela bíblica, él fue a una iglesia a ser pastor, la Iglesia Evangélica Libre de Benecer en La Victoria, Estado de Aragua, en Venezuela. Por cierto, la primera iglesia fundada, la primera iglesia evangélica libre, y casi la primera iglesia en términos generales que fue fundada en Venezuela. Habían otras dos iglesias en Caracas que ya también en el mismo tiempo existieron, ¿no? Él fue a ser pastor de esa iglesia, pero con la condición de que él no se iba a quedar en la iglesia, que él iba a ser misionero. Bueno, se consiguió una novia que también amó el ministerio misionero. Se casaron, tuvieron las mínimas preparaciones y se fueron de momento a trabajar con unos misioneros que ya tenían un trabajo entre los indígenas en la etnia Sanema o Sanumá, que eran de una misión que se llamaba la Orinoco River Mission. Pero se fueron con ellos a aprender, a aprender el idioma, a conocer un poco la cultura y los asuntos elementales indispensables. Y cuando ellos sintieron que estaban preparados, decidieron abrir su propio campo. Es decir, le comunicaron al Departamento de Obra Misionera de la Asociación de Iglesias Evangélicas Libres que ellos estaban listos para ir a fundar la obra propia. En efecto lo hicieron y se ubicaron en un lugar denominado Majaguaña. Ahí fundaron la iglesia. Sí. Déjame explicarles esto un poquito. El Majaguaña es un lugar geográfico que existe en la selva amazónica, la parte de Venezuela. Están dentro de lo que consideramos el estado Bolívar,
pero parte de la selva amazónica, todo lo que cubre el río Amazonas del mundo. Así es. Y ahí, bueno, establecieron el campo misionero, luchando, había que llegar por avioneta o por agua. Por el río gastaban desde el pueblo más cercano, la ciudad más cercana, que era Ciudad Bolívar. Por agua gastaban, qué sé yo, hasta 6 días, subiendo en una canoa, dicen ellos, en una curiara más una bien. curiara. Entonces una de las primeras cosas que hicieron fue una pista de aterrizaje. De manera que una avioneta pudiera caer allí. Y como en efecto habían 2 misiones que trabajaban en esta área, una misión conocida con el nombre de Nuevas Tribus, que tiene un ministerio en el mundo, Sí. por decirlo de alguna manera. Tal vez exagero un poco, pero es decir, es muy amplio. Es bastante amplio. Sí. Y luego otra misión que se llamó Alas de Socorro. Entonces, el Alas de Socorro fue la institución que nos dio mayormente la cobertura, el apoyo para trasladar a los misioneros, para trasladar la alimentación, para trasladar las cosas que hacían falta en el campo. Y ellos lograron, para no hacer tan larga la historia, ellos lograron establecer allí una escuela que al principio funcionó bilingüe, en el idioma sanema y en el castellano. Qué tremendo. Sí, lograron establecer un dispensario, decimos, un lugar de asistencia médica con los aspectos elementales, con la bendición de que enviaron a prepararse a indígenas de la misma comunidad, que salieron a alguna parte, se prepararon en enfermería y luego regresaron a ser los enfermeros del dispensario. En el dispensario. Al igual que los maestros, comenzaron la Elizabeth, la esposa de Hernán, y otra misionera que había llegado, Maribel Torres. Ellos comenzaron, pero tan pronto pudieron, le dieron el paso a los mismos indígenas que fuesen ellos los maestros y maestras en la escuela. Qué bueno, qué bueno. Un elemento importante de mencionar, creo, es que Hernán y Elizabeth se dedicaron a proclamar el Evangelio sin romper mucho, sin cambiar la cultura que esta gente tenía. Es decir, la idea era conservar lo más posible la cultura. Por ejemplo, cuando ellos llegaron allí, era común, como lo es en las etnias indígenas, que el hombre tenía 2, 3, hasta 4 esposas. Hernán comenzó a hablarles la situación bíblica del matrimonio, pero nunca les dijo que tenían que quedarse con una sola esposa. Entonces, ellos conocieron a Cristo, siguieron en esa situación, pero curiosamente, digo yo curiosamente, pero entendemos ahora que es por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, que estos hombres, que esta gente fueron entendiendo, y entonces algunos, en la medida en que era posible, fueron quedándose con una sola esposa. Yo no digo que es así todavía, pero se fue haciendo un cambio de la cultura, que tremendo. Sí. Y bueno, es realmente fascinante poder hablar contigo, Víctor, de todas estas cosas y casi me quedo embelesado escuchándote en todo esto, pero déjame decirle aquí a la gente que estamos aquí a tu disposición. Puedes llamar a nuestro teléfono que está en pantalla, puedes venir a este local, llamar por oración, y igualmente si quieres conocer un poco más de nuestro hermano Víctor, también estamos a la disposición en nuestra página de Facebook, del canal o de la iglesia. Estamos a la disposición. Qué bueno, qué tremendo seguir hablando aquí con Víctor, y quiero darle un minuto más a Víctor para que nos hable, porque ya estamos casi para terminar el programa de hoy. Sí,
Bueno, fíjate, de Hernán pudiéramos, y tú lo sabes, Sí. tú mismo pudieras seguir hablando de muchas Claro, cosas, claro. de la calidad humana de aquel hombre, Ujú, pero sobre todo de su calidad cristiana, su calidad espiritual, ujú. de él y de su esposa, de él y de sus hijas. Exacto. Ujú. Pudiéramos pasar mucho tiempo hablando de esto, pero Hernán se fue prematuramente, porque justamente en el mismo trabajo, y tú lo recuerdas, me acuerdo que fue un 27 de junio, Ujú. Día del Comunicador Social, por cierto, Ujú. cuando trasladando pertenencias de una pareja misionera que se iba a instalar en la misma selva, en un campo inmediato a 10 minutos de vuelo, que si mal no recuerdo se llamaba o se llama Erebatiña, ¿verdad? Creo que sí, me suena el nombre muy bien. Erebatiña o algo así. Ujú. Bueno, tuvieron un accidente, la avioneta tocó una rama y se cayó y se incendió, y ahí murió Hernán. Pero no terminó el ministerio de Hernán allí. No, pero no Lo que terminó. estamos seguros es que el ministerio continúa, que el Gloria. ministerio va adelante por la gracia de Dios. Y bueno, no hemos hablado del tema que se introdujo, que fue sobre la gracia, pero en realidad todo esto que ha pasado es por la gracia de Dios. Sí, y sí, esto me lleva a un pasaje, a un pasaje en la palabra, está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, cuando el apóstol, de una forma magistral, definiendo su ministerio, él dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Soy lo que soy. Y todo esto nos lleva a entender que el Espíritu de nosotros hace que la gracia de Dios nos lleve a puntos tales de manejarnos para su gloria. Y qué bueno que hemos podido tener esta conversación. Quiero que estés sintonizando porque seguimos con la conversación con nuestro hermano reverendo Víctor López, un hombre que marcó la vida de mucha gente, entre ellos estoy yo, y doy gracias por este tiempo que ha estado con nosotros. Quiero pedirte que sigas en sintonía. Si tienes una necesidad de oración, llama a nuestros teléfonos, escríbenos un email o danos algún comentario en Facebook. Con esto nos despedimos diciéndote que la gloria de Dios sea sobre tu vida y que la bendición del Señor venga sobre tu familia. Que Dios te bendiga. Amén.